Alumno de segundo de secundaria, muy buenos días. Hoy, martes 7 de abril del 2020, veremos en nuestro curso de trigonometría el tema de ángulo trigonométrico. Estamos en la semana 1, el valor del mes es justicia, y procederemos a trabajar y a entender ángulo trigonométrico. Antes, es nuestra primera clase en trigonometría. Y la trigonometría es una rama de la matemática. En el caso de trigonometría, ¿sí? Tri, ya te imaginas que viene de 3, gono, ángulo, ¿sí? Metría es medida. Entonces, vemos que la medida de 3 ángulos, para que lo entiendas mejor, en el tema de trigonometría se estudia todo lo relacionado a los ángulos y a los lados, a la medida de los ángulos y a la medida de los lados. Empezamos con ángulo trigonométrico. Profesor, características de este ángulo. Mira, que es muy diferente a cuando lo trabajamos en geometría. Porque cuando trabajamos en geometría no existe el sentido del ángulo. Acá sí. Partamos de este punto, le vamos a llamar origen. Punto origen, ¿sí? Trazamos, le llamamos línea, ¿sí? Y dejemos volar tu imaginación hacia arriba. Si esto de acá lo estamos trasladando hacia arriba, vemos que está yendo en sentido antihorario. Y si esta línea que hemos dibujado la trasladamos hacia abajo, vemos que va en sentido horario. Entonces ya vemos que en trigonometría, en ángulo trigonométrico, nuestro ángulo trigonométrico tiene un sentido. Si va hacia arriba, es sentido antihorario, o mejor dicho, si va en sentido de las agujas del reloj, es sentido horario. Y si va en contra de las agujas del reloj, es antihorario. Profesor, ¿qué otras características tiene? Bueno, donde tú empezaste, ¿sí? Esta línea, donde tú empezaste, ¿sí? Vamos a formar un vértice hacia arriba, formamos un ángulo, y a esta línea que fue tu inicio le vas a llamar lado inicial, y donde terminó esa línea le vas a llamar lado final. Lo mismo, si va hacia abajo, lado final, a donde termina la línea, lado inicial, desde donde empieza. ¿Qué más? Cuando va en sentido antihorario, la medida del ángulo va a ser positiva. Y cuando la medida del ángulo está en sentido horario, la medida va a ser negativa. Entonces, trabaja conmigo. Observa. En las observaciones que vamos a ver, plantearemos que existe el ángulo nulo. Es cuando no ha dado nuestro ángulo nulo, tiene un punto de origen, ¿ya? Pero no hay giro ni en sentido antihorario ni en sentido horario. ¿Está bien? ¿Qué otra característica tiene el ángulo trigonométrico? La otra característica es que la medida del ángulo trigonométrico no tiene límites. En geometría, tú al hacer un círculo, al dar toda una vuelta, llegas hasta 360. Vemos nosotros que en trigonometría yo puedo dar una vuelta a 360, puedo dar otra vuelta más a 720, puedo seguir dando otra vuelta y todas las vueltas que yo quiera. La medida del ángulo trigonométrico no tiene límites. Existe el ángulo de 100 grados, 300 grados, 500 grados, 1000 grados, 100.000 grados, positivos, negativos. ¿Sí? Vemos que el signo también interviene. Entonces es un ángulo sin límites, es una medida sin límites. Profesor, cuando cambia el sentido del ángulo, también va a cambiar el signo de su medida.
Veamos un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Tenemos el ángulo alfa de esta forma. Y vamos a cambiar el sentido. Ahora no va a ser alfa. Para cambiarle el sentido lo tengo que multiplicar por menos 1. Entonces alfa por menos 1 va a ser menos alfa. O simplemente lo que te estamos diciendo acá. Cuando cambie el sentido era antihorario, ahora cambió a sentido horario, cambia el signo de su medida. Era un signo positivo y cambió al signo negativo. Veamos ejemplo. Si alfa yo le pusiera el valor de 40, si alfa valiera 40, al cambiarle de signo, al cambiarle de sentido, va a ser menos alfa. Y como alfa vale 40, menos alfa será menos 40. Vemos que cambió su signo de positivo a negativo. Y si alfa hubiera sido menos 50, vemos que su signo es negativo. Y al cambiar el sentido, vemos que ahora se vuelve menos alfa. Pero al multiplicar menos 50 por menos, me va a dar 50. Entonces también vemos que el signo de menos pasó a más, cambió de signo. Entonces alfa puede ser positivo, puede ser negativo, pero al cambiar de sentido va a cambiar su signo. Como de nuevo les repito, alfa puede ser un número positivo y luego si cambia de sentido va a cambiar su signo. Alfa pudo haber sido un número negativo y al cambiar de sentido va a cambiar su signo. Todas las operaciones con ángulos trigonométricos se deben realizar cuando ellos se encuentren en el mismo sentido. En este caso hablamos del sentido antihorario. Vamos a trabajar con el sentido antihorario. Entonces, veamos tres ejemplos. Hallar el valor de x. Tengo 6x que está en sentido antihorario, entonces está bien. Y tengo menos 4x que está en sentido horario. De preferencia es recomendable trabajar en sentido antihorario. Entonces vamos a cambiar el de acá a sentido antihorario. Y cambia el signo, y no es menos, ahora va a ser positivo. Va a ser 4x positivo. Y ya puedo trabajarlo. Se supone que esta medida es un ángulo llano. Y tendría que 4x más 6x suman 180 grados. 4 y 6 es 10x, que sumados me dan 180 grados. El 10 que está multiplicando va a pasar a dividir. 180 entre 10, 18 grados. Determina el valor de x. En nuestro ejercicio 2 vemos que esto de acá es 90 grados y tenemos tres ángulos. A ver, x va en sentido antihorario, está bien. 30 va en sentido antihorario, está bien. Menos 3x está en sentido horario, hay que cambiarlo. Y al cambiar el sentido, va a cambiar el signo, ya no va a ser menos 3x, sino más 3x. Y podemos trabajarlo. Tengo 3x más 30 más x igual, ¿cuánto, profesor? Vemos que este es un ángulo de 90 grados, pongo 90 grados. 3x más x, 4x. Y ese 30 que está ahí, puedo pasarlo a restar. Y tendría que 4x es igual a 90 menos 30, 60. Y el 4 que está multiplicando acá va a pasar a dividir, a 60 entre 4, me da el resultado de 15. Entonces el valor de x es 15 grados. Por eso ahora el valor de beta. Una vuelta, miren. Todo esto completo es 360 grados. Que si deseo, no tomo en cuenta el 90 y entiendo también de que estos 1, 2, 3 ángulos que vemos aquí suman 270. Pero trabajemos con los 4. ¿Está bien? Veo 90. Muy bien, 90. Está en sentido antihorario, si me sirve, 19 beta. Uy, el signo. En el sentido
que cambiarle. ¿Sí? Porque tiene que estar en sentido antihorario. No va a ser menos 80, sino más 80 grados. Y acá también, miren. Vamos a cambiar el sentido para que cambie el signo. Va a ser 6 beta. Y ya puedo poner, ¿no? Más 80 grados y 6 beta. Esto tiene que sumarme 360 grados. Profesor, ¿el 90 pasa a restar? Sí. ¿El 80 pasa a restar? Claro. Y sumo 6 beta más 19 beta. ¿Cuánto me da? 19 más 6 me da un total de 25 beta. Más, esto lo puedo pasar, sí, pero un poco a poco. 80 más 90, sumamos es 170. Y acá tengo 360 grados. Paso a restar, ¿sí? Paso a restar y de este lado 360 menos 170 me da 190 grados. Y de este lado tengo 25 beta. Este 25 va a pasar a dividir y tendré que beta es igual a 190 dividido entre 25. Que sacándole quinta sería 38 entre 5 y todavía lo podrían dividir. Entonces, en nuestro tema de ángulo trigonométrico hemos visto unos cuantos ejemplos para que puedan avanzar la ficha que se les entregó. De todas maneras, aún falta la segunda parte del video donde estaremos desarrollando los ejercicios que están en su ficha. Profesor, en esta parte de aquí quiero dejarles claro y entendido de que las características de nuestro ángulo trigonométrico es que existe el ángulo nulo, es cuando no hay giro, de que el ángulo trigonométrico no tiene límites, de que si cambio el sentido va a cambiar el signo de su medida, de que puede ir en sentido antihorario, sentido horario, el lado inicial es donde empieza y el lado final donde termina mi ángulo. Cuando va en sentido antihorario trabajamos de forma positiva y cuando va en sentido horario también el ángulo es negativo. Dejando todo entendible, espero que se encuentren bien, acatando todo lo que el gobierno nos está exponiendo para que todo esto mejore y pronto podamos salir de esta cuarentena, que a todos nos mantiene en casa. Les deseo lo mejor, saludos a toda su familia, no se olviden lavarse la mano y cubrirse la boca. Bendiciones.